La independencia de la Nueva España es tan ambigua como la conquista. No es una independencia propositiva en ideas, no hay postulados ni ideas universales. Los caudillos, es decir, los sacerdotes, no tienen una idea clara de qué hacer. Su única virtud es que escuchan de cerca al pueblo. La independencia sudamericana inicia con San Martín y Simón Bolívar. Se crean estados y promulgan leyes. Por su parte, en la Nueva España se luchaba por liberar a los criollos de la burocracia peninsular, pero no se pretendía cambiar las estructuras económicas ni sociales. Los ecos de la Revolución Francesa y la norteamericana se escuchaban por todos lados. Los insurgentes vacilan entre la independencia total o formas modernas de autonomía. La guerra inicia por los abusos de la burocracia española contra los latifundistas. Pero más allá estaba también el abuso de los latifundistas hacia sus campesinos. No es una rebelión de la aristocracia contra la metrópoli, sino del pueblo contra la primera. Hidalgo termina con la esclavitud. Morelos reparte los latifundios, pero la iglesia y los grandes propietarios buscan ayuda de la corona española. Hidalgo, Morelos y Mina sucumben ante la alianza. Entonces, un hecho inesperado sucede. En España, los liberales toman el poder, transforman la monarquía en constitución y amenazan seriamente los intereses del clero. En México, la iglesia y los grandes propietarios, temiendo quizá una reacción en cadena, buscan a los insurgentes y consuman la independencia de la Nueva España. Sin embargo, se hereda el viejo orden español sin la visión futura de una sociedad moderna. Aparece entonces la imagen del dictador hispanoamericano con su primera impresión, la del libertador. Las nuevas sociedades se formaban por militares ansiosos de repartirse el botín. En México, mientras tanto, aparece una constitución, copia de Europa y Estados Unidos, que pasaban por una realidad muy distinta a la nuestra, es decir, la revolución industrial. Esta constitución, ligeramente liberal y demócrata, era, por un lado, inaplicable y por el otro, ocultaba nuestra realidad histórica por completo. La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. La rueda de la historia se precipita. El virreinato se transforma en imperio con un emperador conocido como Iturbide. Efímero y ridículo. Todos esperan con un cambio de leyes la situación cambie y como en Europa aparecía una nueva clase social, la burguesía. Las facciones se pelean entre sí, lo cual aprovechan los norteamericanos para quitarle a México más de la mitad de su territorio, por medio de Antonio López de Santana. El arquetipo del dictador latinoamericano se forma, los conservadores se arman, Benito Juárez responde con la reforma, separa la Iglesia del Estado. Nuevamente, los conservadores piden ayuda al extranjero. Napoleón III manda otro emperador, Maximiliano de Habsburgo, a su vez fusilado por el liberal Juárez. La reforma consume la independencia, y entonces aparece la Constitución de 1857, libertad de enseñanza promulgada. El autor evita la autocomplacencia y agudamente observa: la reforma funda a México negando su pasado, rechaza la tradición y busca justificarse en el futuro. Finalmente, la esperada aparición de una burguesía mexicana, es decir, una clase social pudiente y productiva, jamás apareció. México era un país agrario muy ajeno al occidente industrializado. En cambio, surge una casta latifundista que reniega del progreso. Muerto Juárez, el poder está a merced de los caudillos, y una vez más un militar de corte liberal asume el poder, Porfirio Díaz. Una nueva máscara se pone México, ahora de estilo afrancesado y pretendidamente sofisticado. Los indígenas son desplazados de sus tierras, se abre la economía al capital norteamericano. México, que nació endeudado como país, se endeuda aún más. Aparentemente, México progresa.
Se construyen ferrocarriles, se estimula el comercio e industrias modernas. Díaz recibe el nuevo siglo y de repente cumple 33 años en el poder. La Revolución Mexicana tampoco tuvo precursores ideológicos conscientes de la verdadera situación del país. De los más radicales, los hermanos Flores Magón, que militaron desde el exterior del país, poco queda en las reformas de los trabajadores. Francisco I. Madero, un místico convencido, resumió el cambio que, según él, México necesitaba: sufragio efectivo, no reelección. Los males del país se debían a la eterna presencia del general Díaz y sus científicos en el poder. Madero, de cuna terrateniente, no se daba cuenta de la naciente clase obrera mexicana y de la explotación de los caciques hacia los campesinos. Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, y Emiliano Zapata, ambos surgidos del pueblo mismo, lo entendían. Aún así, sus limitaciones se hacían evidentes. Los líderes revolucionarios se amparaban en sus respectivos planes para cambiar las estructuras políticas y económicas del pueblo. Desterrado el viejo general, Madero asume el poder. Nada cambia. La situación política se complica, pues desde el norte un golpe de estado perpetrado por Victoriano Huerta se consume. Entraron los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva la revolución! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva Francisco Villa! Madero y Pino Suárez son fusilados. Villa, Zapata, Álvaro Obregón y un viejo porfirista, Venustiano Carranza, forman sus bandos. La guerra civil entre los líderes revolucionarios deja un saldo trágico, pues de alguna manera todos mueren a manos de todos, y a la postre se convierten en mitos populares. Villa cabalga todavía en el norte, en canciones y corridos. Zapata muere en cada feria popular. Madero se asoma en los balcones agitando la bandera nacional. Carranza y Obregón viajan aún en aquellos trenes revolucionarios, en un ir y venir por todo el país. Todos los siguen. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Es la revolución, la palabra mágica, la palabra que va a cambiarlo todo y que nos va a dar una alegría inmensa y una muerte rápida. Zarapes de Ocatiche, de donde son los dorados, para mujeres Jalisco, para amar toditos lados. Zarapes de Ocatiche, de donde son los dorados, para mujeres Jalisco, para amar toditos lados. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre 4 sopilotes y un ratón de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre 4 sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La incapacidad de la inteligencia mexicana para formular en un sistema coherente las aspiraciones populares se hizo patente apenas la revolución dejó de ser un hecho instintivo y se convierte en régimen.
La adopción del sistema liberal no fue sino consecuencia de la falta de ideas de los revolucionarios. Al igual que las fiestas, la revolución es un exceso y un gasto, es llegar a los extremos, el despertar de sus emociones, alegría y desamparo. Es una fiesta en la que el mexicano, borracho de sí mismo, conoce al otro mexicano.